Exacto. Estamos grabando ahorita. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Ya que creo que tengo participantes todavía en el waiting room. Vamos aquí a admitir a todo el mundo. Ya está todo el mundo admitido. Muy bien. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo también por Instagram. Acabamos de comenzar un live. Bienvenidos a todos los que nos siguen por aquí también. Es un placer para mí darles la bienvenida. Eh, Mi nombre es Melissa González y trabajo aquí en la organización Jurisprudencia del Trabajo. Otras veces nos hemos visto. Entonces, estoy muy contento. Hoy estamos por aquí. Estoy pendiente de ver si ya nuestra... buenos días por aquí. Colócame. Ya va. Estoy pendiente de si ya nuestra participante, nuestra invitada especial, está. Ya Raquel está por el Instagram. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, sí, por aquí estoy. Hola, hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Raquel? Un placer saludarte. Igualmente, Melissa, igualmente para todos los que se conectan el día de hoy. Para mí es un placer estar aquí como invitada especial. Excelente. Bueno, estoy muy contenta porque veo que tenemos muchas personas hoy en nuestra sala. Es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy tenemos una actividad bien interesante y especial porque nos acompaña Raquel. Raquel, es bueno que sepan que tiene 20 años de experiencia trabajando con todo lo que tiene que ver con recursos humanos y hoy en día es especialista en PNL, inteligencia emocional,
trabaja con lo que conocemos como psicología positiva. Raquel tiene mucho tiempo trabajando en esto. Ella inicialmente es licenciada en Administración y de Empresas y mención Recursos Humanos. Entonces, digamos que son muchos años preparándose y hoy en día pues se dedica a la asesoría de forma independiente con su propia unidad de negocio en todo lo que tiene que ver con la consultoría de talento humano. ¿Cierto? Sí, Raquel, no sé si se me pasó algo que no dije. No, todo muy bien, la presentación excelente, muchísimas gracias. Estamos muy contentos hoy. De hecho, hoy nos ocupa un tema interesante porque nos toca hablar de la toma de decisiones, pero toma de decisiones estratégicas no en cualquier momento. Para los venezolanos, la toma de decisiones estratégicas en tiempos de incertidumbre, como hemos titulado nuestra actividad de hoy, pareciera que es como nuestro día a día, porque se nos ha vuelto como un poco complicado planificar o prepararnos para este tipo de situaciones y entonces tomar decisiones sin planificar a veces se complica un poco más. Digamos que eh, nuestros, eh, nuestros clientes, la mayoría de la gente que nosotros normalmente asesoramos son este grupo de personas que se dedican a todo lo que tiene que ver con las unidades que manejan el talento humano, que administran y gestionan el talento humano de las organizaciones y cada día se nos hace más complicado tomar decisiones, sobre todo en estas áreas, porque a veces, bueno, nos conseguimos con situaciones y circunstancias que nos arropan y a veces no sabemos exactamente cuáles son las herramientas para emprender este camino. Entonces, bueno, nada, una vez más les agradezco a todos la presencia. Te voy a pasar la palabra, Raquel. Estoy aquí pendiente de cualquier cosa en la que te pueda apoyar. Hoy estamos muy contentos por escucharte. Gracias por acompañarnos. Gracias, Melissa. Bueno, ok, no sé si me van a apoyar entonces con la presentación. Sí, la presentación, ahí estamos empezando a compartir. Perfecto. Perdón. Bueno, allí tenemos entonces el título de lo que vamos a hablar hoy, cómo tomar decisiones estratégicas, como bien dijo Melissa, no en cualquier momento, sino en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Correcto. Efectivamente, bueno, hoy por hoy, en la actualidad, pues las empresas viven sumergidas en un entorno ciertamente convulso y además que está intensificado enormemente con esta crisis de la COVID-19 que hemos venido viviendo desde el año pasado. Bueno, en algunos otros países, pues justamente también desde el año antepasado. Un entorno que está caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad constante, ¿no? Como tenemos en la siguiente lámina, podemos ver pues que estas características que acabo de decir definen exactamente el entorno VUCA, que es un acrónimo en inglés, que bueno, nació en la década de los 90 aproximadamente, pero que está totalmente en uso en la actualidad, ¿no? Cuando decimos volatilidad, pues nos referimos a esa dinámica de cambio continuo, constante, que se produce a gran velocidad y que convierte nuestro entorno empresarial en inestable, ¿no? De hecho, muchísimas empresas, pues, bueno, han logrado sobrevivir, gracias a Dios, pero hay otras que no lo lograron, ¿no? Cuando decimos incertidumbre, pues, bueno, es lo que más está a la orden del día, ¿no? Tiene que ver con todo ese aumento de situaciones imprevistas, con el no poder predecir los acontecimientos, con tantas sorpresas que tenemos en el mercado y por supuesto nuestra incapacidad en muchos momentos de controlar o de entender todas esas variables, ¿no? Y esto genera pues una dificultad a la hora de tomar decisiones y de elaborar modelos de negocio, ¿no? En cuanto a la complejidad, bueno,
pues más que dicho, toda esa dificultad para entender, para manejar el contexto, que dificulta la situación, ¿sí? A la hora de resolver los problemas y de resolver todos nuestros conflictos en las empresas, ¿no? Y ambigüedad porque, bueno, pues tenemos falta de claridad en todo momento. En ningún momento nos imaginábamos, hablando de la COVID-19, pues no nos imaginábamos en un entorno como este, en una situación como esta, propiamente. Ninguno nos habíamos planteado estar en pandemia en estos momentos, ¿no? Entonces, todo eso, lo complicado de comprender cómo se relacionan los distintos elementos que están presentes en nuestro entorno, pues bueno, eso es lo que le da el componente de lo ambiguo en este caso, ¿no? Indudablemente, hoy en día, pues este entorno buca afecta a todos los tipos de sectores profesionales, servicios, industria, tecnología, la banca, en fin, a todos los sectores en general. Ninguna empresa o ningún emprendedor se escapa, ¿verdad?, de este entorno que tenemos. Y no solamente por la COVID-19, por la pandemia, sino por en general todos los cambios que nos han pues ido arropando por la misma globalización y por por los mismos avances inclusive que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Raquel, y todo esto pues afecta. disculpa Sí. que te interrumpa, pero me parece interesantísimo hacer como un stop aquí y retomar eso que dices, que estas condiciones particulares arropan a todas las estructuras. Es decir, que no estamos hablando de solamente grandes estructuras organizacionales o empresas de plantillas de más de 500 empleados, sino que estamos hablando incluso de unidades de negocio que están comenzando y que quizás están todavía en ese espacio de casi emprendedor, e incluso el que se quiere volver emprendedor, que está en ese proceso, Sí. partiendo de que quizás todavía no tienes un grupo de empleados, pero que a ti como dueño de negocio, pues te afectan igual, ¿no? Absolutamente, todas las empresas, todas, independientemente del tamaño, pues tienen una planificación estratégica, ¿no? En mayor o menor medida. Y todo este entorno pues viene como a desequilibrar esa planificación, esa rutina del día a día, ¿ok? Y definitivamente pues esto ha venido a traernos un gran desafío, ¿no? Hoy definitivamente la responsabilidad de quienes ocupan puestos de liderazgo es enorme, ¿no? Y requiere de una serie de competencias por parte de los líderes de las organizaciones. En el caso de un emprendedor o de una unidad de negocio, pues muchísimo más, ¿no? Porque es la cabeza y en este momento a lo mejor todavía no tiene un equipo conformado, tiene ciertos aliados, en fin, pero muchísimo más, ¿no? Requiere una serie de competencias, no solamente de saber, en este caso hablando de líderes de organizaciones, pues no solamente saber contener a su equipo de trabajo, mantener una buena comunicación interna, que es vital, sino también deben saber hacer frente a todas estas amenazas del entorno y además buscando defender la sustentabilidad de la organización o del negocio, que es lo que se quiere, ¿no? Y bueno, al final, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues desarrollando, fortaleciendo, mejorando y adaptando la capacidad de tomar las decisiones adecuadas de una forma rápida en estas condiciones tan adversas, ¿ok? Que están pues fuera de lo común, ¿no? En este contexto, pues cada decisión que se tome debe estar bien pensada, debe ser bien consciente para evitar la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Pero vamos a ver qué significa tomar decisiones, ¿no? Al final, porque estamos hablando mucho de tomar decisiones, pero ¿qué significa? En la vida cotidiana, en el día a día, todos tomamos decisiones, todos los días. Desde que nos levantamos, decidimos qué ropa nos vamos a poner, decidimos que vamos a ir a trabajar, qué tareas vamos a llevar a cabo, ¿verdad?
En el transcurso de nuestras vidas, pues tomamos muchísimas decisiones, miles de decisiones, no sé cuántas decisiones, y las consecuencias de estas decisiones nos pueden afectar tanto de forma positiva como negativa, ¿no? Con las empresas pasa exactamente lo mismo. Prácticamente todos los días estamos tomando diferentes tipos de decisiones que van a marcar ese futuro, tanto en el corto como a mediano, como a largo plazo. Y estas decisiones o el cúmulo de estas decisiones son las que van a llevar al éxito a la empresa o también las pueden llevar al fracaso, ¿no? Esto sí tomamos un rol activo, ¿no? Porque hay quienes deciden tomar un rol pasivo y no tomar decisiones, que también sucede, ¿no? Pasa mucho, pasa mucho. Como dicen por allí, el no decidir también es una decisión. Es ¿no? correcto. Lo que pasa es que es bastante peligroso, ¿no? Definitivamente. Entonces, tomar decisiones en una organización se puede decir que es el proceso de escoger una opción entre varias opciones posibles en el momento en el que debemos afrontar un problema y solucionarlo, o simplemente para determinar cómo se van a llevar a cabo determinadas acciones que afecten a la empresa, tanto en su conjunto como en áreas más pequeñas de la misma, ¿no? Por supuesto, hay muchos tipos de decisiones dentro de una organización, por ejemplo, las decisiones individuales, ¿ok? Que son las que toma cada empleado, cada colaborador en la empresa en su día a día. Por supuesto que este tipo de decisiones individuales no debemos tampoco desmeritarlas, porque a veces con errores pequeños, ¿verdad? Un error repetido en el tiempo puede tener consecuencias económicas para la empresa importantes, puede significar, por ejemplo, la pérdida de un cliente, ¿no? Tenemos también las decisiones operativas, por ejemplo, cuando seleccionamos un proveedor, cuando hacemos el control de la cobranza, el control de los pagos, en fin. Hay decisiones que son rutinarias o programadas, que están dentro de las decisiones operativas, pero que están, digamos que se guían por un procedimiento ya establecido. ¿Okay? Entonces aquí, digamos que los riesgos ya son mucho menores. Pero también tenemos las decisiones directivas o las decisiones estratégicas que la toma la dirección o la gerencia para obtener resultados a mediano o a largo plazo, ¿no? Que pueden significar pues diferentes grados de riesgo. Aquí las decisiones de más alto riesgo, pues digamos que son excepcionales, pero se toman solamente en situaciones críticas o de crisis. Y por supuesto una mala decisión en este tipo de escenario pues puede significar consecuencias muy graves para la empresa, ¿no? Digamos que en líneas generales hay muchos modelos, muchas teorías de toma de decisiones. Podemos encontrar muchísima información en la web o en diferentes fuentes, ¿no? Donde estemos consultando este tipo de temas. Digamos que hay muchos procesos que son pues los tradicionales, que son los básicamente racionales, que consisten principalmente en llevar a cabo una serie de pasos, concretamente 8, ¿no? Bueno, hay muchos otros, hay unos que son 6 pasos, otros que son 7, dependiendo, pero este modelo que es el que pues más recomiendo o el más conocido, está compuesto por 8 pasos, que son muy sencillos, ¿no? O parecen muy sencillos. Tiene que ver con que, bueno, identificamos primero un problema, cuál es ese estado actual de la situación y cuál es ese estado deseado, ¿no? Luego identificamos los criterios para la toma de decisiones, es decir, vamos a señalar la pauta o cuáles son esos métodos relevantes para solucionar el problema o la situación. Aquí es muy importante definir todo ese abanico de criterios que te van a guiar y que debes tener en cuenta en el proceso de toma de decisión, ¿no? Una vez que ya tenemos entonces definidos los criterios, pues le asignamos ponderaciones a los criterios. Vamos a priorizar esos criterios que seleccionamos en la etapa anterior, porque no todos van a tener la misma importancia o el mismo peso a la hora de tomar la decisión final, ¿no?
Normalmente existe algún criterio que viene a ser como el de mayor peso, el preferente, ¿no? Y el resto pueden tener pesos diferentes. Luego venimos a desarrollar las alternativas. Todas esas alternativas posibles, aquí la creatividad, por supuesto, viene a jugar un aspecto pues fundamental, ¿no? Todas esas alternativas posibles que van a poder resolver esa situación con éxito. Una vez que tenemos las alternativas, pues las analizamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas debilidades de cada una? Y las comparamos con los criterios que seleccionamos anteriormente, con ese orden de prioridad que le dimos. ¿Bien? Raquel, Luego ya, sí. en este proceso en el que vas, que me parece interesantísimo, pero creo que sería quizás interesante si podemos como retomar el concepto o hacer la distinción del criterio y la alternativa, porque te escucho hablar y me doy cuenta que los criterios están, como quien dice, comprometidos con la alternativa. Me parece que se parecen, pero no son lo mismo. No, no son lo mismo. Vamos a poner un ejemplo, a veces con los ejemplos funciona más sencillo, ¿no? Creo que Vamos a poner, sería buenísimo. sí, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Yo necesito tomar una decisión, yo necesito mudarme, ¿verdad? Necesito cambiar de habitación, quiero comprarme, no sé, otro apartamento, ¿no? Porque X razones, no me siento cómoda ya con la zona donde vivo. Entonces, o quiero aumentar mi familia. Entonces, ahora necesito un apartamento con ciertas características, ¿no? En ciertas zonas. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las alternativas en este caso? Vienen a ser las diferentes opciones, los diferentes inmuebles que voy a encontrar en el mercado. ¿Y cuáles son mis criterios? Bueno, para mí mis criterios o digamos aquellos aspectos que para mí son importantes a la hora de seleccionar con cuál inmueble me voy a quedar, van a ser, bueno, pues que esté en determinada zona de Caracas, por ejemplo, si vivo en Caracas, en Venezuela, en determinada zona que tenga, para mí es importante que tenga 3 habitaciones porque voy a aumentar la familia, para mí es importante que tenga un área verde porque a mí me gusta tener un estilo de vida saludable y me gusta trotar en las mañanas, por ejemplo. Entonces, todas esas características vienen a ser los criterios que para mí van a tener algunos un peso mayor que otros. Por ejemplo, para mí va a ser muy importante que esté en X zona de Caracas y que tenga áreas verdes. Bueno, si tiene 3 habitaciones o no, a lo mejor podría evaluar a lo mejor con 2, ¿sí? Por lo pronto. Pero obviamente esos van a ser los criterios y cada criterio va a tener pesos de importancia. Es decir, hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Y las alternativas van a ser pues los inmuebles que me están presentando, con los cuales me voy a quedar. Yo voy a hacer esa evaluación de esos criterios que definí y voy a decir, bueno, el que reúna todos esos criterios, o por lo menos los que son más importantes para mí, esa va a ser la alternativa que voy a tomar. Ahora sí nos queda mucho más claro, porque entonces la alternativa de alguna forma responde o soluciona los criterios, pero el criterio te da como el marco y la alternativa es la que te va a dar las soluciones o las respuestas. Así es, correcto, correcto, exactamente. Buenísimo. Y una vez que ya tenemos definidos nuestros criterios, los tenemos priorizados y ya tenemos como todo ese abanico de alternativas, pues entonces vamos a seleccionar una, ¿no? La que mejor se adapte, ¿no? A todo eso que necesitamos. Y luego al final, pues los 2 últimos pasos tienen que ver ya propiamente con lo que es llevarlo a cabo, ejecutar o implantar esa alternativa. ¿Okay? Aquí es muy importante tomar en cuenta que para llevar a cabo en primera instancia esa decisión, es muy importante comunicarla a las personas que están afectadas y comprometidas con la organización, con esa decisión particularmente. Porque si conseguimos que esas personas que son responsables al final de ejecutar esa decisión participen en el proceso, va a ser mucho más fácil. ¿Okay?
Por último, como en todo proceso administrativo, pues evaluar la efectividad de la decisión, evaluar los resultados para saber si esa situación o ese problema persiste o fue resuelto, ¿no? Si todavía persiste, pues vamos a tener que estudiar en cuál de las fases anteriores hubo algún error, afrontar una nueva decisión que puede significar o descartar por completo la alternativa que seleccionamos inicialmente o retomarla de una forma distinta desde alguno de los pasos anteriores, ¿no? Y al final, viendo todos estos pasos de forma racional, de forma consciente, ¿no? Y en este momento que no, ahora, me refiero ahora, en este momento que no estamos propiamente en esa situación o en ese problema, en esa situación crítica donde esperan por nosotros soluciones, ¿no? Y para allá, además, se ve todo muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo allí todos esos pasos y se ve todo muy sencillo. Sin embargo, más allá de explicar o seguir ahondando con mayor detalle en cada uno de esos pasos y en todos esos modelos o teorías que existen, pues vamos a descubrir cómo podemos hacer para que ese proceso, ¿verdad? O cómo podemos hacer ese proceso en cada uno de esos pasos de una forma óptima y de forma ágil, que es lo que mayormente necesitamos en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos de cambio donde todo es tan acelerado, ¿no? Y en principio podemos ver allí en la presentación que es muy importante tomar en cuenta que cuando se toman decisiones en una organización hay una serie de factores que están presentes en el proceso, ¿sí? Y algunos de ellos son, como tenemos allí, pues, la racionalidad limitada. ¿Qué significa esto, no? Esto significa que quienes toman decisiones deben contar, o cuando tomamos una decisión, debemos contar con la suficiente información del problema o de la situación para poderlo analizar y evaluar. ¿Okay? Y muchas veces esto no es así, no contamos con la suficiente información, no contamos con los suficientes recursos, inclusive con el tiempo. Cuando hablo de recursos me refiero hasta tiempo, ¿sí? Porque necesitamos tomar decisiones aceleradamente, ¿no? Entonces hay una racionalidad limitada. Por otro lado, también podemos hablar de la relatividad de las decisiones. ¿Qué significa esto? Que escoger una de las opciones, ¿verdad? Una de nuestras alternativas, escoger una implica renunciar a todas las demás. Y el hecho de renunciar a todas las demás, eso trae como consecuencia también que se creen nuevas situaciones en el tiempo. Por eso es que es tan importante cuando estemos haciendo nuestro proceso de evaluación de esas alternativas según los criterios, evaluar las posibles consecuencias de cada solución o de cada alternativa. ¿Cuáles son esas posibles consecuencias? ¿Sí? Porque eso también nos va a ayudar a seleccionar de una forma mucho más, mucho mejor, ¿no? Realmente. Y por último, tenemos como factor que está allí involucrado la influencia organizacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa influencia organizacional? Bueno, significa que las decisiones son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la organización, de sus normas internas, ¿no? Y aquí quiero aprovechar este punto importante que estoy mencionando, que es la influencia organizacional, porque esto es realmente importante. Es muy importante porque existe, en este sentido, una cultura
unos valores, una forma de cómo la empresa divide las tareas, tiene estándares de desempeño, tiene unos sistemas de autoridad, tiene unos canales de comunicación, tiene unos estilos particulares de liderazgo, en fin, hasta tiene una jerarquización en la toma de decisiones que forma parte, que todo esto forma parte de la cultura organizacional. ¿Bien? Y como bien lo dije desde el inicio, pues estamos en un entorno VUCA. Y las empresas, por su cultura, por todas esas normas y por todos esos valores con los que se rige habitualmente, en general, pues tienen cierto nivel, por así decirlo, de aversión o de rechazo hacia la incertidumbre, ¿no? O resistencia a los cambios. Y esta aversión o rechazo o resistencia varía. ¿Por qué varía? Bueno, porque depende de muchos aspectos, ¿no? Y entonces, con respecto a esto, nos encontramos con dos tipos de empresas. Empresas con alta aversión o rechazo a la incertidumbre y empresas con baja aversión o rechazo o resistencia a la incertidumbre. ¿En qué consisten estas empresas con alto rechazo a la incertidumbre? Bueno, básicamente son empresas que, inclusive hablando pues de la COVID-19, inclusive antes del estado de confinamiento, digamos, en estas empresas ya había estrés, ya había ansiedad, ya había cierto revuelo, cierta incertidumbre, y no se tomaron ciertas decisiones, ¿ok? También en este tipo de empresas, pues, se suele haber alta jerarquía y grupos grandes que toman decisiones, y por lo tanto predomina la confusión, porque no están claras a veces las responsabilidades de cada uno. Inclusive, hasta existe un miedo generalizado a tomar decisiones que no sean a veces populares, ¿no? Y por lo tanto, se jerarquiza aún más cualquier movimiento. Y finalmente hasta se penaliza el error, ¿no? Y por eso hay poco emprendimiento también y falta de comunicación, por ejemplo. Y tenemos el caso de las empresas con baja aversión o bajo rechazo a la incertidumbre, que son empresas que ya han venido teniendo pues como cultura o ya venían con un pie adelante, por así decirlo, ¿no? Donde ya venían tomando o no habían tomado propiamente ninguna acción al respecto necesariamente, pero sí ya se pusieron de alguna manera como en el peor de los escenarios y se estaban ya haciendo preguntas, ¿no? Como que, bueno, ¿qué pasa al final, en un caso muy extremo, qué pasa si tenemos que cerrar? ¿O qué cosas podemos hacer para que eso no ocurra? ¿No? Y ya comenzaron a establecer procesos para adelantarse y adaptarse a todo lo posible que podía venir. En este tipo de empresas, pues normalmente se venía respirando y se viene respirando una cierta libertad de decisión, de autonomía, por supuesto con mucha responsabilidad de las decisiones que se toman. Y por otro lado, también se toman decisiones que al final sean acertadas o tal vez no tan acertadas, ¿verdad? Porque muchas veces pues podemos meter la pata en algún momento, en algunos casos, pero se van solucionando con el tiempo. Es decir, no se penaliza propiamente el error, sino que se detecta y se corrige, ¿no? Y además los mensajes de equipo hablan de la unidad del equipo, son transparentes. Y entonces aquí les quiero dejar pues esas interrogantes, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dice el que tengamos estos dos tipos de empresas? Por supuesto, como en todo, pues hay ciertos matices, ¿no? No todo es tan blanco, tan negro, pero ¿qué nos dice todo esto? ¿O qué reflexión te trae este gráfico en
en particular, ¿no? O ¿dónde te ubicas como empresa? ¿Es allí donde quieres estar? ¿Hacia dónde crees tú que debemos apuntar las organizaciones? ¿A cuál de esos dos tipos de empresa? ¿Qué tipo de cultura organizacional debemos definir en nuestras empresas o, en dado caso, ajustar o cambiar? ¿A qué tipo de cultura organizacional debemos apuntar? ¿Quieren responder o compartir? No sé cómo está el chat por allí. Bueno, yo estoy aquí pendiente del chat y hasta ahora no hemos tenido preguntas. Okay. Estamos pendientes de no. Aquí escuchamos a alguien. ¿Quién nos habla? Giovanni Pérez por acá por Molipasa, estoy con Claudio Correa. Hola Giovanni, bienvenido, gracias. Te escuchamos. Hola Giovanni. No, nosotros estamos orientados siempre a una empresa con alto rechazo a la incertidumbre, o sea, tenemos mucha planificación. Parte de estos adiestramientos que estamos recibiendo, que de verdad son excelentes, pues es parte de lo mismo, pues buscando siempre en esta situación o en estas condiciones de incertidumbre, por eso es que el sistema político económico tan disperso, por llamarlo de alguna manera, o tan errático, pues la única forma es hacer la mejor cantidad o la mayor cantidad de análisis y en función a eso tomar las decisiones. ¿Qué tratamos de hacer siempre? En nuestro caso, bueno, consultar con el equipo, básicamente primero consultar con el equipo. Generalmente no tomamos decisiones sin consultar con el equipo y viendo el entorno en función, sobre todo cuando son temas políticos, mucho cuidado con, o sea, tratar de tener la mayor información posible para tomar las decisiones, porque cualquier error, pues usted sabe lo que nos puede llevar. Tenemos mucha comunicación, muchas relaciones con infinidad de diferentes tipos de personas. Por ejemplo, nosotros somos un grupo que procesamos alrededor aquí solamente Molipasa, ¿no? Que procesamos alrededor de 1 millón de toneladas. Eso significa que tenemos alrededor de 850 productores. Cada cabeza de esa persona, como decimos acá, pues es un mundo y cada quien aspira a lo mejor para ellos y nosotros tenemos que darle lo mejor que podemos, pero manteniendo a flote la empresa. Y aquí dentro, pues igualito, porque somos alrededor de 400 trabajadores en tiempo que nosotros llamamos muerto, que es en el mantenimiento, y cuando estamos operando alrededor de 800 o 900 trabajadores. Y adicional, esos son los puestos directos, adicional manejamos una cantidad de personas, alrededor de 5.000 personas que motivamos, que accionamos en el momento de la operación. Y eso hace pues que haya muchas opiniones y muchas formas y hay que tratar de unir los criterios para poder llegar a tomar las mejores decisiones. Pero en resumen, pues, una empresa con alto rechazo a la incertidumbre, eso somos nosotros. Y todo, de verdad que con Francisco y todo el equipo pues hemos aprendido a hacer eso. Analizar mucho para tomar alguna decisión. Eso es todo por acá. Gracias, Giovanni. Gracias, gracias. Mira, por aquí también tenemos un comentario que nos dice que es interesante observar la importancia que este enfoque nos muestra sobre el manejo de la incertidumbre, la gestión del riesgo y la toma de decisión sobre los resultados que se quieren. Sí, definitivamente es como un proceso, ¿no? Que hay que tener aquí pendiente. También nos dicen por aquí, siempre estamos monitoreando el entorno, revisamos internamente los procesos y evaluamos los riesgos. Entonces, aquí nos dicen uno de nuestros participantes que definitivamente ellos están totalmente encima del monitoreo y del seguimiento de lo que están haciendo. Quizás es una herramienta, ¿cierto, Raquel? Con el tema de estos momentos, como quien dice, tan cortos que llevamos y tiempos tan presionados para tomar decisiones en poco tiempo, ¿no? Correcto, la evaluación, como bien lo dije cuando estaba explicando el proceso, Es correcto. es fundamental. O sea, tenemos que estar en constante evaluación
monitoreando si lo que estamos haciendo nos está llevando al resultado que queremos, si realmente nos está solucionando la situación, el problema, para rápidamente pues hacer los cambios o las adaptaciones pertinentes. Muy bien, perfecto. Sí, y también por aquí nos comparten que el trabajo en equipo es fundamental para la toma de decisiones. Sí. Bien lo decías tú que el tema de compartir y de estar como bien relacionado con el equipo de trabajo lo va a hacer más sencillo porque va a haber como un mayor conocimiento y una mejor detección del problema quizás. A diferencia de quizás en estas estructuras donde las decisiones se toman en una alta jerarquía que quizás está a la distancia de donde se está generando el problema. Yo creo que ese trabajo en equipo es fundamental desde el inicio del proceso, desde que estamos identificando el problema hasta que estamos definiendo los criterios y bueno, inclusive cuando estamos definiendo cuáles son todas esas alternativas posibles, ¿no? Obviamente no vamos a definir las suficientes alternativas porque lo vamos a ver si lo hacemos solos, ¿no? Como líderes, vamos a tener un solo punto de vista. Entonces hay muchas dinámicas posibles que si las hacemos en equipo vamos a tener un abanico mucho más amplio de posibilidades y de alternativas que nos van a dar muchas alternativas de solución, ¿no? Valga la redundancia. No, y yo pienso que bien como lo decías un poco antes cuando venías desarrollando el tema, también al mismo momento de la detección del problema, porque quizás en la detección del problema yo quizás como el líder lo ve desde un punto de vista, pero el equipo de trabajo que quizás lo está viviendo te demuestra como quien dice otro perfil del problema y quizás uniendo ambos puntos de vista, tú logras efectivamente identificar la naturaleza, la causa raíz del problema, porque muchas veces nos encontramos con un problema que de forma quizás frontal, como yo lo estoy viendo, tiene unas características, pero cuando escudriño y reviso, me doy cuenta que tiene otras aristas y que igualito están perjudicando al proceso productivo, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. El trabajo en equipo, ver esto como un sistema, definitivamente, pues ayuda muchísimo al proceso de toma de decisiones, definitivamente. Es así, ¿no? Es grandioso. Y justamente, es grandioso hacer esa conclusión, porque un poco antes te escuchaba cuando hablabas de quién toma decisiones y por qué, quiénes tomamos decisiones y quiénes deciden, o mejor dicho, toman la decisión de no decidir. Y quizás sí, muchas veces está también soportado o orientado en la razón de que quizás si yo tengo que tomar la decisión solamente yo, con mi punto de vista, y tengo que, como quien dice, asumir esa responsabilidad al 100%, quizás da un poco de miedo. Y dependiendo también de la estructura y del tipo de decisión que tú estás tomando, porque quizás cuáles van a ser las consecuencias. Pero quizás en un trabajo en equipo, un líder puede fortalecerse y tener, como quien dice, una mejor retroalimentación para la hora de tomar la decisión, tomar la mejor decisión posible o escoger la mejor alternativa en este caso. Así es, la responsabilidad, por supuesto, siempre va a ser de un directivo, un ejecutivo, pero al final el hacerlo en equipo definitivamente va a potenciar el hecho de que los resultados pues sean satisfactorios y va a minimizar ese miedo, como tú lo dices, ¿no? De que, wow, me toca a mí solamente, entonces me puedo paralizar. De eso vamos a hablar un poquito. Por aquí Giovanni nos está pidiendo la palabra. Giovanni, te escuchamos antes de continuar. Estoy con Claudia, es Claudio que va a opinar. Claudio Correa por acá, buenos días a todos. Buenos días. No sé si está enmarcado más adelante en la presentación, pero la toma de decisiones también involucra un análisis del entorno, del problema que queremos o la situación que queremos atender. ¿Cómo está estructurado ese análisis de entorno para obviamente llegar a una buena toma de decisión o una decisión eficaz o eficiente? Sí, fíjate, digamos que el evaluar el entorno está dentro del proceso que vimos anteriormente, cuando estamos haciendo la identificación del problema en la primera fase. Estamos identificando el problema, ahí es muy importante, lo que pasa es que no quise como extenderme a profundidad con cada uno de esas etapas,
porque digamos que ese es el modelo tradicional y como bien lo dije, bueno, podemos encontrar muchísima información en muchas fuentes, en la web, etcétera, donde nos explica muy bien cada una de esas etapas. Pero evaluar el entorno definitivamente sí es muy importante y está dentro de la primera fase, que es la identificación del problema. Allí es muy importante y hay muchísimas herramientas con las que nos podemos apoyar, desde la más común, que puede ser una matriz DOFA, una matriz FODA, dependiendo, hasta un análisis PESTEL que evalúa todos los factores del entorno, todo el macroentorno y también, por supuesto, el microentorno, ¿no? Todo lo que corresponde a la organización. Todos esos factores son muy importantes analizarlos y van a formar parte de esa primera etapa antes de establecer lo que son los criterios y lo que son las alternativas. ¿Ok? Y bueno, pues continuando, como veníamos hablando, ¿verdad? De estos dos tipos de empresas, aquí, ¿qué acabamos de dar? Acabamos de dar, al final, justamente en una de las principales estrategias que como empresa debemos considerar para favorecer el proceso de toma de decisiones estratégicas, que si nos damos cuenta forma parte del microentorno, ¿sí? Tenemos un macroentorno que es, bueno, toda la crisis, siguiendo el ejemplo desde el año pasado que tuvimos el COVID-19, el confinamiento, todo esto, bueno, pero podemos evaluar también el macroentorno un montón de cosas, factores políticos, factores económicos, un montón de factores, pero también tenemos el microentorno que tenemos que atenderlo, ¿sí? Que forma parte de la pregunta que acaban de hacer. Ese microentorno es justamente la cultura, o uno de los factores importantes es la cultura organizacional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos de acciones que podemos tomar en cuenta para trabajar en una cultura que nos permita entrar en esa categoría de empresa con baja aversión o con bajo rechazo a la incertidumbre? Bueno, eso es interesante, ¿no? Podemos principalmente mostrarnos abiertos a los cambios, ¿verdad? Donde se respire libertad de decisiones, porque al fin de cuentas, ¿cómo podemos agilizar esa toma de decisiones en la empresa ante situaciones de incertidumbre como el COVID-19, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? Te voy a dar algunos consejos o algunos tips para que puedas hacerlo, ¿sí? En este caso, lo que estamos hablando, repito, el microentorno, nuestra empresa, nuestra cultura organizacional. ¿Bien? En la siguiente lámina podemos ver, ajá, allí podemos hacer, ¿verdad? Promociones laterales. ¿Bien? ¿Qué significa hacer promociones laterales? Promociones laterales consisten en hacer promociones laborales o cambios internos dentro de las empresas en las que los empleados deben desarrollarse en otro departamento, en otra área. Esto es una experiencia maravillosa porque les permite experimentar nuevos retos, nuevos desafíos, seguir creciendo, ¿no? Y esto le va a proporcionar una visión más amplia, les ayuda a tomar decisiones más ágiles y más acertadas. Además, también podemos promocionar o hacer promociones en base al aprendizaje. Las promociones en base al aprendizaje no solamente tienen que ver con hacer cursos, formaciones, sino también en reconocer y en promover a aquellos trabajadores, a aquellos colaboradores que realmente ponen en práctica nuevos conocimientos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos enviado a un colaborador a hacer una determinada formación y, bueno, a lo mejor al día siguiente o en esa semana siguiente, en esos primeros días, pues uno lo ve como motivado, como queriendo poner en práctica muchas cosas, pero luego ya se desinfla, ¿verdad? Y como que se le olvidó todo lo que vio en la formación. Entonces, realmente aquí consiste en hacer ese reconocimiento o esa promoción a esos trabajadores que realmente ponen en práctica esos nuevos conocimientos, ¿no?
Está demostrado que este tipo de promociones no solamente motiva a los empleados, sino que también fortalece la cultura de la empresa en cuanto a la responsabilidad y los invita también a involucrarse cada vez más en la toma de decisiones. También podemos generar flexibilidad. Definitivamente la flexibilidad, y más en estos momentos, pues genera un pensamiento orientado principalmente a resultados y a tareas, ¿no? Y por supuesto esto facilita la eficiencia y una mejor toma de decisiones o una ágil toma de decisiones. Por ejemplo, cuando implementamos una jornada laboral flexible. Bien. También podemos proponer una mejora continua. Esto tiene que ver con involucrar a nuestros colaboradores en la toma de decisiones, ¿sí? Esto va, lo que veníamos hablando, pues hay que involucrar al equipo, no podemos tomar las decisiones solos. Es verdad que si somos líderes tenemos la responsabilidad, pero una cosa es la responsabilidad y otra cosa es que el proceso lo podamos hacer en equipo, podamos involucrar a nuestros colaboradores en ese proceso también. Eso definitivamente refuerza el sentido de pertenencia y el sentido de responsabilidad de ellos, ¿sí? Por ejemplo, hay una técnica que es la del brainstorming, ¿verdad? Que podemos hacerla y como les dije anteriormente, pues esto nos va a dar un abanico mucho más amplio a la hora de generar alternativas o de priorizar nuestros criterios, porque empezamos a ver esas alternativas de solución con diferentes enfoques, ¿no? Y bueno, definitivamente este tipo de propuestas pues son claves para generar confianza, para fortalecer la comunicación, en fin, ¿no? Que todo esto es fundamental a la hora de responder y tomar decisiones. ¿Okay? Podemos también desarrollar carrera, hacer desarrollo de carrera, pero con implicación individual. ¿Qué significa esto? Podemos ofrecer a los colaboradores un camino o una ruta para seguir creciendo dentro de la organización, pero no necesariamente impuesto, porque ¿qué sucede? Que, ¿cómo lo veníamos trabajando hasta ahora? Bueno, que tomábamos pues ciertos criterios y nosotros como organización marcábamos esa ruta, ¿no? Pero en este caso no me refiero a eso, no me refiero necesariamente a que sea impuesto por los objetivos de la empresa, sino que también debemos tomar en cuenta el deseo y la proyección profesional del empleado, su proyección individual, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? ¿De qué manera quiere crecer? ¿Qué le gustaría hacer? De esta forma, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a lograr un equilibrio donde ambas partes, tanto la empresa como el colaborador, salgan beneficiados, ¿no? Como sabemos, pues los colaboradores son los que construyen la empresa. Por lo tanto, si contamos con un equipo satisfecho, preparado, la empresa va a contar con una cultura con las mismas características y se hará mucho más fácil responder a la hora de tomar una decisión. Y por último, desjerarquizar con proyectos cruzados. ¿Qué significa esto? Los proyectos cruzados se parecen mucho a las promociones laterales, ¿ok? Pero en este caso, no se trata de cambiar de departamento o de área al colaborador, sino de cambiar de jerarquía. ¿De qué manera lo podemos hacer? Podemos realizar proyectos en el área en el que el director del departamento deje de dirigir y pase a ser parte del equipo. Es decir, que el líder de ese proyecto sea otro colaborador del equipo. Entonces, allí hay un intercambio de roles para ese proyecto en particular, ojo, pero ese tipo de prácticas son fantásticas, ¿no? Porque además de mejorar mucho más la comunicación, me parece súper importante, por supuesto, fortalecen las relaciones, se crean bases de confianza,
de confianza y de igualdad en la cultura empresarial. Y todo esto pues a nivel de organización y por supuesto de la mano de nuestros aliados estratégicos, que son ¿quiénes? ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos en la organización? El equipo de recursos humanos, el equipo de talento humano de nuestra organización. ¿Bien? Y acabamos pues de ver cómo en un macroentorno convulso y en medio de una crisis, es importante que trabajemos en el microentorno, en nuestra cultura como organización, para generar ese ambiente favorable para la toma de las mejores decisiones estratégicas. Pero además, ¿no? Por otra parte, nos preguntamos, o les pregunto, ¿cuáles son esos factores que permiten a los ejecutivos tomar la decisión correcta en condiciones críticas? Ya aquí desde lo individual, ¿sí? Ya hablamos desde el punto de vista de equipo, desde el punto de vista de organización, de cultura organizacional, pero desde lo individual, ¿cuáles son esos factores que permiten a los ejecutivos tomar la decisión correcta en condiciones críticas? ¿No? En lo personal, como individuos, ¿cómo debe tomar decisiones un ejecutivo que se enfrenta a un ambiente económico, legal, político, que además cambia de un día para otro drásticamente? ¿Sí? Quizás el conocimiento, Raquel, o sea, el conocimiento del problema o la detección del problema o la magnitud del problema. Ajá. Porque, Eso estaría... porque digo yo que en esa circunstancia, el que vaya a tomar la decisión, el líder, el director, el dueño en este momento de tomar la decisión final, pues quizás una de las cosas que debe tener es como quien dice el conocimiento, porque si no tienes claro efectivamente qué es lo que estás tratando de solucionar, o quizás para la alternativa que tú vas a escoger, qué es lo que tiene que atender efectivamente, entonces podrías estar tomando la decisión no acertada. Entonces quizás para mí, si yo como lo veo, quizás uno de los principales factores tiene que ser el conocimiento de lo que realmente significa o está planteado como un problema a solucionar. Absolutamente, el conocimiento es un aspecto importante y está dentro de la lámina que estamos viendo, está dentro de lo que son los aspectos racionales y analíticos. ¿Sí? Okay. Todo ese conocimiento que podamos tener del problema, bien sea que ya lo tengamos por nuestra experiencia o bien sea que nos estamos haciendo valer de todos pues, los sistemas de información y todo lo que nos pueda proveer de ese conocimiento para efectivamente hacer ese análisis del problema, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ese es un aspecto fundamental, ¿no? En este caso, digamos que los ejecutivos además pues tienen que tener y trabajar y desarrollar, además de esta parte pues racional del conocimiento, deben también trabajar y desarrollar ciertas competencias individuales, ¿no? Y como parte del equipo para justamente tomar las mejores decisiones cuando tenemos tiempos de reacción muy reducidos, ¿verdad? A veces la información que tenemos disponible, esa información o ese conocimiento a veces es escaso, porque los recursos que tenemos son escasos, ¿sí? Y también tenemos un factor tiempo allí que está jugando en contra. Entonces, las condiciones bajo las cuales también se debe actuar son radicalmente distintas a las que tradicionalmente hemos tenido, ¿no? Y entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Seguimos utilizando el método tradicional, el método racional puramente? ¿O es preciso agregar algún componente adicional? ¿Qué creen ustedes?
A ver, que los podemos leer por aquí en el chat si quieren, Ajá, o pueden si hay algo. comentarnos con el micrófono, estamos atentos. Bien, entonces, bueno, efectivamente, en un Mira, pero- entorno, sí, Hola. Disculpe que nos volvimos a cambiar. Lo que pasa es que la máquina nuestra se cayó el sistema y estamos en otra máquina con Morelia ahora. Estamos ahora Claudio, Morelia y mi persona, No hay Giovanni. problema, bienvenidos todos, siempre. Esta interrupción. No, viendo la situación, pues, antes de tomar la decisión, uno tiene que ver aguas abajo a quién afecta o a quién influye sobre la toma de decisiones. Y bueno, una cosa que para nosotros, por lo menos para acá, pues para mí importante es la intuición en base a lo que conocemos, ¿no? Pero la intuición de por dónde se vienen las cosas, sobre todo lo que quieren, por ejemplo, personas, y vuelvo, insisto mucho con la parte gubernamental, cuando vienen las inspecciones, cuando vienen algunas auditorías que constantemente nos están llegando, sobre todo de control de precios y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que persiguen ellos cuando vienen acá? Pues, generalmente, pues ellos buscan unas cosas que todos no lo nombramos, pero que conocemos. Entonces hay que tener mucho tacto para poder tomar la decisión. así es, así es. Bueno, sí, efectivamente, pues en un entorno tan cambiante como ya lo hemos venido comentando, ¿no? Como el actual, en este entorno buca en el que estamos, el proceso de toma de decisiones, pues en la empresa, y como ya lo dijimos, debe ser flexible, tenemos que tener mucha flexibilidad y debemos ser capaces de adoptar diferentes enfoques. Por supuesto, sin perder de vista el marco legal, ¿verdad? Las normas, las diferentes normas de la empresa, conforme a la cultura de la organización, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que el proceso de toma de decisiones en las organizaciones hoy por hoy, pues ya no siempre es una metodología estándar, por así decirlo, ¿no? O un proceso rígido que está previamente definido. Allá va, déjame seguir, paso 1, paso 2, paso 3. No. Y esto está ocurriendo en un grado cada vez mayor. Sí, en un grado cada vez mayor y todavía aumenta más según el nivel jerárquico de la persona que toma las decisiones. Es más común que no siga esa metodología, ese paso a paso, ¿no? Cada vez más, al momento de tomar una decisión, ya sea en una organización o incluso en la vida personal, pues consideramos dos aspectos, que son racionales y analíticos, pero también, como bien lo dijiste, los aspectos emocionales que incluyen la intuición. Cuando uno dice intuición o aspectos emocionales, todavía hay personas que se asombran, ¿no? Pero no, vamos a ver qué significa la intuición. En este caso, la intuición es una forma de conocimiento. La intuición es conocer, cuando yo conozco algo sin saber cómo lo conozco, porque es esa capacidad que me ayuda a reconocer esas posibilidades que tengo en cualquier situación sin recurrir necesariamente al razonamiento. Es decir, es algo inconsciente. ¿Sí? Es algo inconsciente donde percibimos algo que no está allí a simple vista. Pero por supuesto que va más allá de una simple corazonada o un simple presentimiento, no, nada de esto. La intuición nos permite recurrir a esa enorme provisión de conocimientos de los que no somos conscientes, incluyendo todo lo que hemos experimentado o hemos aprendido de forma intencionada o no, ¿no? En conclusión, la intuición es un proceso mental, inconsciente, y que está sustentado en la experiencia o en la historia del individuo, en este caso del ejecutivo, del que toma las decisiones. ¿Okay? Y algo muy importante, y es que la intuición no se superpone, no reemplaza
al pensamiento lógico racional, simplemente lo complementa, lo mejora. Primero aplicamos la racionalidad y luego seguimos con la intuición. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a... Sí. Tenemos dos comentarios. Tenemos un comentario por los asistentes que tenemos por vía IG, que entonces él nos dice, entonces, ¿cuál es el ABC en la actualidad? Es decir, como que tratemos como de redondear un poco la idea. Y junto con eso tenemos otra pregunta en el chat de la transmisión que hacemos vía Zoom, que nos dicen, la gran pregunta en estos tiempos para muchos es cómo tomar decisiones estratégicas de incentivos salariales, pero afectados con la gran crisis económica que nos afecta. Y sin duda que se nos escapa de la mano en las empresas. Es como la super pregunta, esta última que te leí, pero es como, me da la sensación, por lo que veo en las preguntas, es como que tratemos de darle un poco de redondez al tema sobre la toma de decisiones, porque fíjate que Elvis nos dice, entonces, ¿cuál es el ABC en la actualidad? Es interesante tratar de ver cómo le damos un poco de respuesta a estas dos interrogantes que nos plantean, ¿no? Bien, vamos a ver. Ya dijimos entonces que en esta sociedad que tenemos, en este ambiente de negocios que tenemos, donde la dinámica pues es cada vez más acelerada, los cambios se presentan de forma constante, en fin, las crisis son cada vez más recurrentes y tenemos unas nuevas circunstancias. Para tomar esas decisiones acertadas, estratégicas, desde el punto de vista de todo tipo de decisiones estratégicas, bien sea de tipo salarial o no, ¿okay? Todo aquello que impacte en nuestra organización y que por supuesto para el buen curso de la organización, ¿verdad? Es primordial agregar a nuestros procesos de toma de decisiones no solamente los aspectos racionales y analíticos que vemos allí, bueno, veíamos en la pantalla, no solamente los aspectos racionales y analíticos, sino también los aspectos emocionales o de inteligencia emocional y una dosis de intuición. ¿Cuándo utilizamos esa intuición o cuándo debemos usar esa intuición? Bueno, cuando justamente lo racional no es suficiente, no tenemos la información suficiente, cuando tenemos pocos precedentes, como nos pasó con la pandemia, cuando existe un alto grado de incertidumbre, de inseguridad, cuando tenemos un tiempo limitado en el que tenemos una presión, que tenemos que hallar una respuesta correcta, en fin, cuando tenemos varias soluciones alternativas entre las cuales debemos elegir y todas tienen buenos argumentos. Allí debemos aplicar la intuición. Así que, digamos que para darle esa redondez, como tú bien lo dijiste, pues vamos a abrir esa sensibilidad intuitiva, a desarrollar y reactivar esa capacidad intuitiva, porque definitivamente es un excelente componente, además de la inteligencia emocional, por supuesto, y de todo el componente racional, para hacer ese matrimonio perfecto entre la racionalidad para una toma de decisiones estratégicas y acertadas en nuestras decisiones y lograr los resultados que queremos, ¿no? Entonces, cada vez más como empresas tratemos de mejorar los procesos de inteligencia y de selección de nuestros líderes y de colaboradores para buscar siempre el mejor rendimiento entre los dos factores claves para la toma de decisiones de la organización, que son nuestros sistemas de información que proporcionen más agilidad, que sean más fiables, que tengan mayor precisión a la hora de ayudarnos en los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, que es esa parte racional, y dos, en contratar y por supuesto retener y desarrollar líderes y colaboradores preparados para tomar decisiones de riesgo utilizando factores emocionales de la personalidad, pero por supuesto con responsabilidad y con precaución. Yo digo que eso sería, pues, en definitiva, como ya para concluir la idea.
Es maravilloso esa redondez que le acabas de dar al tema, porque desde mi punto de vista, y lo hago como un aporte, porque de verdad que hoy he disfrutado muchísimo esta actividad, porque he sido como parte de los participantes y ha sido como muy rico y muy ilustrativo. Mira, yo creo que es fantástico esto que tú dices de que hay que manejarse en eso, entre lo racional y lo intuitivo. Y en este momento pues les comparto como lo veo yo, porque efectivamente nosotros buscamos siempre las respuestas en el marco legal, en el soporte estructural, en lo que digamos que financieramente quizás nos indica, pero nos dejamos un poco de lado esa medición de las consecuencias de la toma de decisiones, pero más como que dice en lo humano. Y no podemos olvidar que nuestra unidad de negocios, que nuestra empresa o nuestra organización está comprendida de humanos, o sea, de todos esos colaboradores que son las que le dan la vida. Entonces, más temprano tú hablabas de lo importante que es el desarrollo de la cultura organizacional, que no podemos dejarla de lado, porque en todos estos procesos de desarrollo, como que dice, efectivamente, de nosotros como colaboradores, pero como seres que sienten y que experimentan, como que dice, emociones dentro del campo laboral y dentro del campo financiero, organizacional, como lo queramos ver, dependiendo de la actividad que nosotros tenemos o desarrollemos, efectivamente es importante atender las dos vertientes. Entonces, nuestros procesos de formación, que tú más temprano decías que es importante impulsarlos, tienen que estar de la mano, como quien dice, equilibrados. No podemos olvidar un área o pensar que no es importante. Fíjate que tú más temprano decías algo importantísimo, que es entender que nuestra gran herramienta es esa unidad de talento humano, o como la hemos llamado normalmente hasta ahora, que es recursos humanos, y entender lo vital que son el momento importante que en estas circunstancias están desarrollando. Porque efectivamente tú has enmarcado mucho la actividad de hoy. Para nosotros los venezolanos ha sido determinante el tiempo de la pandemia. En marzo del 2020 nos marcó una diferencia y nos marcó, como quien dice, una agenda totalmente distinta a la que nosotros veníamos desarrollando como en cámara lenta. Y a partir del marzo de 2020 tuvimos que ponernos, como quien dice, turbo para poder mantenernos. Y como siempre digo, este grupo de personas que hoy están reunidos aquí, personas que están participando vía Instagram y nuestros participantes que están vía Zoom, son representantes de unidades de negocio que están empeñados en mantenerse a la vanguardia. Entonces, definitivamente ahorita, más que nunca, nos tenemos que dar cuenta, lo importante es que resulta atender, sí, toda la estructura racional, pero también no dejar de lado el resto, porque es un componente determinante más en tiempos de imprevistos y de, no que me gusta decir violentos, porque quizás la palabra no es amigable, pero sí, Convulsos. compulsos, exactamente, que requieren decisiones rápidas, pero sí pensadas y sentidas. Entonces tenemos que pensar y sentir para tomar unas decisiones adecuadas, sería una forma de decirlo. Sí, sí, porque a veces en las organizaciones pues desatendemos el factor emocional y las emociones siempre están ahí. Independientemente de que le prestemos atención o no, siempre están allí. Son personas, como bien lo dice, las organizaciones están compuestas por personas. Entonces, son el motor de nuestras organizaciones. Toda persona, toda organización es un sistema que cuando está sano, persigue inconscientemente acercarse a emociones positivas, por así decirlo, ¿no? No me gusta llamar emociones positivas o emociones negativas, porque realmente esto no existe, son emociones, pero siempre es más fácil reconocerlas así como emociones positivas, que pueden ser la alegría, la tranquilidad, el disfrute, pero y alejarse de las negativas, que pueden ser ya la tristeza, la frustración, la ansiedad. Pero al final las emociones sí, se considera todavía hoy por hoy un campo muy complejo y en muchas organizaciones, en muchas ocasiones, pues prefieren seguir como la estrategia del avestruz, ¿no? Entrar la cabeza y pasarlas por alto.
pero al final definitivamente siempre están presentes, ¿no? ¿Cuántas veces, yo siempre hago esta pregunta, cuántas veces has tomado una decisión equivocada estando frente a una emoción como por ejemplo la ira, o incluso, por irnos al otro extremo, con mucha alegría, con mucha euforia? ¿No? No va a ser lo mismo la actuación de un equipo de dirección que tiene miedo ante los cambios, que el miedo también es otra emoción, claro, al de un equipo de dirección que se muestra abierto a esos mismos cambios. Entonces, las emociones hay que atenderlas. Hay que atenderlas. Y bueno, lo interesante es que estamos hoy trabajando en eso. Conferencias como esta nos permiten efectivamente empezar a atender cosas que quizás hemos descuidado o que no habíamos entendido lo vitales que son, y por eso estoy sumamente agradecida porque nos hayas acompañado hoy. Te comento que tenemos como 1h20 conversando. Esta 1h20 se fue divina porque no la sentimos. Ahorita me acaban de hacer señas, me dijo, tienen 1h15 hablando, y en cualquier momento estoy pendiente porque en cualquier momento Instagram nos puede sacar. Entonces, bueno, lo interesante es que ciertamente le dimos como redondez a la actividad. Has hecho unas conclusiones muy ricas y que estoy segura que todos hemos ido tomando nota, porque yo me incluyo, estoy tomando nota también el día de hoy. Y no quiero dejar el momento, primero, de agradecerte, como que dice, todo lo que has compartido con nosotros hoy. Mil gracias, Raquel, y yo espero que esta actividad la podamos seguir repitiendo. Es importante que nuestros participantes sepan que la OJT está empeñada en atender estos temas por lo importantes que nos resultan. Hoy lo hemos tratado de mostrar con más detalle de lo vital que resulta atender estos temas. Eso por una parte. Entonces decirles que bueno, que estén pendientes porque nosotros vamos a seguir desarrollando este tipo de temas. Lo hacemos desde este espacio, que es un espacio para atender a todos nuestros participantes, clientes o no clientes, y también desde lo interno. OJT está empeñado en prestarles un servicio a nuestros clientes y nuestros suscriptores lo más amplio posible, y en eso estamos trabajando. Contamos, ¿verdad?, con gente maravillosa, con aliados maravillosos, como hoy tenemos, por ejemplo, a Raquel aquí, y esperamos que siga ocurriendo. Hace como 2 semanas tuvimos a Seleme, que está por ahí, creo que también estaba en el chat. Y bueno, el mes que viene también vamos a tener a Débora, que también es otra aliada de esta área, que yo sé que a ustedes no les gusta mucho el término, pero bueno, que están empeñadas en desarrollar todos aquellos contenidos y estos temas blandos, como les dicen por allí. Pero definitivamente hoy ha sido un día maravilloso. Yo espero que de verdad que nuestros participantes, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y los que intervinieron, qué valioso y qué agradable tenerlos allí y sentir, como quien dice, que esto está generando la pregunta, la duda, la respuesta, incluso el comentario, que es tan importante. No sé, Débora, perdón, Raquel, si tienes algo que comentar más. Lo que quería era como que fuéramos despidiéndonos, porque me da miedo, en cualquier momento nos vamos a quedar sin la conexión de Instagram. No, pues no me queda pues nada más que decir, sino pues agradecer también a la organización Jurisprudencia del Trabajo por esta invitación. Por supuesto que yo también anhelo que esto se repita muchas veces. Voy a estar aquí también para todos, para dar pues mi aporte en cuanto a todos estos temas que son tan interesantes y que a veces pues son desatendidos en las organizaciones, y nos vamos más como a lo racional, ¿no?, a los números, y desatendemos estas áreas que son tan importantes, son fundamentales. Es correcto, es correcto. No me quiero ir sin recordarles a nuestros participantes que tenemos programación ya lista de octubre. Seguramente les debe estar llegando por correo electrónico. La semana que viene vamos a estar trabajando con los últimos aspectos que se generen y que se comenten producto de las decisiones del Ejecutivo Nacional de cara a la no expresión monetaria.
Esto es un tema un poco más, ¿cómo se llama? Monetario, formal, pero esa es nuestra próxima reunión que vamos a tener el miércoles que viene. La semana que viene también tenemos un manejo eficaz de nómina aquí en la organización, presencial. Si quieren venir a tomar clases, pues estamos disponibles para atenderlos aquí. Vamos a estar dando facturación en moneda extranjera de forma online al inicio de la semana. Y vamos a cerrar el jueves, tenemos retenciones de IVA y retenciones de impuestos sobre la renta. Estamos pendientes de sus postulaciones si tienen ganas de asistir aquí a la organización o si quieren verlo vía online, podemos tener ambas modalidades. Entonces, bueno, me toca despedirnos porque si no, en cualquier momento nos vamos a quedar sin conexión. Muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy. Gracias a ti, Raquel. Espero poderlos ver pronto nuevamente. Por aquí está Débora, también danos las gracias. Gracias a ti, cariño, por estar conectada también. Bueno, nada, me despido. Que tengan un feliz día. Espero que nos veamos pronto. Chao, muchísimas gracias.